chicos, bienvenidos a un episodio más de Creadas con Gracias, muchachos, un espacio donde queremos sanar, queremos crecer desde la fe y sobre todo llenarnos de Dios, de la Es lo palabra de más Dios. importante, chicos, es lo más importante de que tú acá puedas salir edificado con Dios y con su presencia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante. Gracias primeramente a todos por su receptividad en las redes sociales, en esos comentarios que nos dejan. Estamos orando también ya por las personas que están dejando por allí sus peticiones de oraciones. Qué bonito que este mensaje pueda estar llegando a cientos de A personas muchos. alrededor del mundo, y eso realmente es lo que estamos buscando, de que tú sepas que Dios está contigo, que Dios quiere que tú puedas cumplir ese propósito divino al cual tú estás diseñado o diseñada. Dios te está llamando y tienes que abrirle la puerta porque Él te habla y Él quiere comunicarse contigo. Él te ama, Él te adora y quiere lo mejor para ti. Y nada, muchachos, si no nos conocen, yo soy Madeleine. Mi nombre es Mayerlin. Recuerda seguirnos también en todas nuestras redes sociales, @criadas con gracias en Instagram, en Facebook, en TikTok y también acá en YouTube. Así que si no te has suscrito, activa La allí campanita. la campanita para que puedas ver cada episodio semanalmente, cada episodio sanador que hacemos con muchísimo amor y con mucho cariño para ti. Y el día de hoy, madre, vamos a estar en nuestro sexto episodio Qué y vamos a maravilla. hablar de un tema que a todos nos ha tocado, todos lo Sí, hemos sentido. y hoy no vamos a hablarte desde la teoría, te vamos a hablar desde la experiencia, porque si estás escuchando esto, probablemente te sientas cansado emocionalmente, espiritualmente y probablemente hasta físicamente. Entonces yo creo que sientes que hay algo invisible que te está atacando, pero no sabes qué es. Sientes como una opresión, como algo que te está molestando y que te está pesando. Y normalmente esto suele suceder cuando estás empezando a caminar con Dios, cuando quieres empezar como a enderezar tu vida porque conociste a Dios. Y sucede que cuando empezamos a caminar con Dios, Dios empieza a ordenar las cosas. Dios empieza a ordenar las cosas, pero también empiezan a suceder cosas a tu alrededor que si nosotros no la aprendemos a identificar, eso te pueda robar como la paz de tu continuar con Dios y en ese propósito que tú tienes con Él, ¿sí? Entonces, puede ser que, como dice Madeleine, te puedas estar sintiendo cansado físicamente, espiritualmente, incluso sientes que todo se empieza a poner más difícil Todo porque se nos empieza a ha pasado complicar, eso. todo se empieza a complicar. Y déjame decirte que no estás haciendo nada mal, estás haciendo algo bien, estás buscando a Dios, estás escuchando lo que Él quiere hacer para ti y eso incomoda al enemigo, Él lo incomoda por completo. Entonces él comienza a hacer esas cosas que tú piensas que no sabes qué es, pero hoy vamos a hablar un poco de cómo identificar qué es eso que te está atacando y de esa batalla silenciosa pero constante que muchas veces no entendemos. Así es. Entonces el tema de hoy, chicos, se llama ¿cómo permanecer en Cristo cuando todo se pone difícil? Ujú. Identifica eso que te está atacando. Sí, Y vamos a hablar acerca de eso, de cómo guiarte paso a paso a que te mantengas firme, a que sepas con qué estás peleando y con qué estás batallando, que nos pasa, nos sucede, lo sentimos y muchas veces pensamos, pero es que estoy haciendo algo mal, pero si pero me si estoy yo, acercando más a Dios, ¿por qué me está ¿por qué me pasando está esto? pasando esto? Totalmente. Mm, Y todo se puede derrumbar a tu alrededor, pero quiero que sepas que ya tú tienes la victoria. Ya tú tienes la victoria con Cristo. así es. Y quiero que entremos en materia y entendamos qué es esa guerra, qué es la guerra espiritual, qué es esa batalla silenciosa que no vemos pero percibimos espiritualmente. Entonces la guerra espiritual, chicos, es una lucha que existe entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces no la vemos con nuestros ojos físicos, pero sí sentimos esos efectos todos los días. Y la Biblia no esconde esto, o sea, de hecho la expone claramente en Efesios 6. Efesios 6 nos dice que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes y cosas de las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que esto
es algo que al enemigo le incomoda y esto no significa que tu enemigo claramente no es ni tu ex, ni tu jefe, ni tu persona ideal que te hirió en algún momento, sino que es una batalla que es meramente espiritual y se libra en tu mente, en tus emociones y en el entorno que está a tu alrededor. Así es, chicos. Y como dice Malena, o sea, la Biblia es muy clara con eso. No estamos peleando contra carne ni sangre. O sea, no estamos peleando contra personas. Estamos peleando contra principados, potestades, espíritus que están alrededor de nosotros, que quizás no lo estamos viendo, pero son muy, muy como Persuasivos, son son, como sí, son muy muy... persuasivos y que están muy presentes, así sea que no lo veamos, pero lo sentimos. Entonces quiero que sepas y quiero que entiendas, o sea, esto es algo que a mí incluso me costó entender en algún tiempo, que esa batalla no es contra la persona que te vio mal, no es contra la persona que te ofendió, no es contra la persona que te hirió, ya sea tu jefe, ya sea la vecina, ya sea ese amigo que te traicionó, ya sea tu pareja, ya sea la familia, ya sea quien sea. O sea, esa batalla no es contra ellos, es contra lo que está tomando a eh, esa a persona. esa persona espiritualmente, y el enemigo es muy habilidoso, por así decirlo, y utiliza a esas personas para atacarte a ti. Para atacarte a ti, ¿por qué? Porque tú estás empezando a caminar con Dios y al enemigo no le gusta eso. No le gusta eso. Entonces, cuando más te acercas a Dios, es cuando más Él quiere atacarte. Cuando tú decides obedecer a Dios, cuando eliges sanar, cuando eliges perdonar, cuando eliges soltar, avanzar, es ahí donde el enemigo no quiere perder ese control que ya tenía sobre tu vida, sobre Total. esas cosas que tú estabas haciendo que pensabas que estaban bien, pero realmente cuando buscas a Dios te das cuenta que estabas totalmente equivocado en ese camino que estabas llevando, en esa vida que estabas llevando. Me encanta este tema porque a Es un todos tema nos que nos pasa, encanta. a todos nos pasa y yo creo que es eso, empezar a identificar, ¿sí? ¿Cómo identificar eso que me está atacando? Y hay señales muy claras y quiero que prestes atención porque te las vamos a ir mencionando cada una y yo sé que tú te vas a sentir identificado, identificada y empezamos a recibir ataques en cadena. Y cuando damos ese paso de fe, empieza todo a desordenarse, hay discusiones en tu familia, con tu pareja, puertas que incluso se comienzan, perdón, a cerrar y incluso pueden llegar enfermedades repentinas, puedes sentir ansiedad, confusión, tristeza y tú dices, wow, pero ¿cómo así si yo estoy caminando un día a la vez con Dios, cómo yo retrocedo 3 días? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Y quiero decirte que esos son ataques en cadena que van a empezar a llegar en tu vida y no quiero como Asustarte. desalentarte ni asustarte si estás empezando a caminar con Dios. Yo simplemente quiero que empieces a identificar y que sepas que es totalmente normal, pero que sí hay una salida contra eso. Otro de los ataques que empezamos Sí, a sentir son los pensamientos, madre. sí, los pensamientos invasivos, muchachos, y esos pensamientos pesados. A veces empiezas a dudar de tu fe, esa voz interna que te dice que tú no vales, que Dios no te escucha, de qué me sirve orar, esa presión en la mente es fuerte. Entonces, esa es una táctica del enemigo y esa es donde él más, digamos que se afinca. ¿Por qué? Porque él no puede leer mentes. Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente como Dios. Entonces, ¿qué hace? Él ve tu actitud y empieza como a maniobrar a ver, bueno, él está haciendo esto, entonces yo voy a atacar su mente. ¿Qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que normalmente dice? Entonces él busca la manera de atacarte por la mente. Y sabemos que en el mundo nos dicen que la mente es supremamente poderosa. Entonces él se vale de eso e invade tus pensamientos y empieza a colocar cosas totalmente negativas y Total. contrarias a la palabra de Dios y a lo que Él te quiere transmitir. Y muchas veces, esto yo lo he escuchado de líderes que dicen que las batallas o las batallas se ganan o se pierden en nuestra mente. Muchas de las batallas se ganan o se pierden en nuestra Totalmente. mente. Entonces es muy importante saber que se te viene un pensamiento negativo, hey, eso no es de Dios. Se te viene algo negativo, empiezas a dudar, empiezas a sentirte estancado, sin salida, y todo es mental, incluso empiezas a sobrepensar cosas que ni siquiera van a suceder. Eso no tiene nada que ver con Dios y quiero que entiendas que es el enemigo atacándote allí, Sí, ¿sí? Otra de las cosas que también empieza a hacer es sequedad espiritual.
Y es cuando tú intentas orar y no puedes, cuando sabes que tienes que leer la palabra, la Biblia, pero no lo haces, te da pereza simplemente porque ya no estás sintiendo nada y te sientes como desconectado o desconectada con Dios. Aunque sabes que es importante, aunque sabes que lo tienes que hacer, Sí, simplemente no lo haces y ya. Entonces allí empiezas a tener esa sequedad espiritual e incluso te empiezas a sentir mal porque, uy, yo sabía que tenía que orar, yo sabía que tenía que conectarme hoy con Dios, pero no lo hice. Y ya incluso lo empiezas hasta a normalizar y eso es gravísimo. te empiezas a desconectar de la fuente y eso es malo. Y otra cosa que también hace el enemigo es el aislamiento. El aislamiento es cuando dejas de hablar con personas que están avivando tu fe, que te están ayudando a caminar en Dios, te empiezas a alejar, Él te empieza a alejar y eso es exactamente lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer que tú tropieces, que tú pelees esa batalla solo o sola, que tú no tengas esa fuerza, que no te puedas parar con autoridad y decir, ya, yo no quiero esto, yo voy a seguir a Dios. Entonces Él busca las maneras de distraerte, de sacarte de ese camino, de alejarte de la iglesia y ponerte esos pensamientos como de, ay no, ¿para qué vas a la iglesia? Qué fastidio, qué pereza, allá no tienen nada que decirte, sigue en el mundo, sal con tus amigos, haz planes, pero en la iglesia nadie te va a decir nada, en la iglesia es muy aburrido, o sea, son todas esas cosas que él hace, de verdad las hace y tú piensas que es normal, pero no es normal. Ojo, esto pasa cuando ya tú empiezas a caminar con Dios. Es ahí donde tus ojos espirituales y tus oídos espirituales se abren y empiezas a decir, ok, yo sé que estoy teniendo esta guerra, entonces la voy a pelear con oración, con palabra. Así es. También, chicos, hay una manera también de identificar estos ataques y es cuando tú empiezas a tener sueños, empiezas a sentir esa opresión, obviamente sueños negativos, y empiezas a sentir ese cansancio extremo, incluso hasta en la parte física, ¿sí? Se manifiesta. Y esto puede suceder como que tú duermas toda la noche y te levantes todavía cansado o exhausto, te sientes agotado sin explicación y tu cuerpo obviamente lo va a empezar a resentir porque entonces ya te empiezan a dar como ciertas manifestaciones de enfermedades o de virus o de cosas que te empiezan a atacar. ¿Por qué? Porque te sientes cansado, porque no estás descansando bien y no quiere decir que no estés durmiendo tus 8 horas como tiene que ser, si lo puedes hacer excelente y si no, eh, empezar a prestar atención a eso, pero quiero que entiendas que esa es una manera también en la cual él te empieza a atacar, que descansas, pero te sientes cansado. Tienes esos sueños que atacan también tu mente y piensas que es un momento donde, bueno, voy a descansar, voy a irme a dormir, pero te levantas de un sueño y te levantas peor, te levantas con ansiedad y sientes esa presión en tu vida como que, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Qué me pasó? ¿Qué soñé? Entonces, esos son, chicos, ataques que también empieza a colocar el enemigo allí. Entonces, detecta. Yo quiero que tú en este punto empieces a decir, bueno, madre, tengo pensamientos negativos. Ok, tengo pensamientos negativos. Tengo sequedad espiritual. También puede ser. Me da fastidio leer la Biblia. Sí, me estoy aislando porque, bueno, yo estaba en un grupo donde hablábamos de Dios, estábamos allí aumentando nuestra fe, estaba yo creciendo espiritualmente, pero ya no quiero ir por una u otra forma porque me parece más chévere irme a tomar con mis amigos un fin de semana. Entonces, cuando tú empiezas a detectar esas cosas, uy, estoy en un ataque. Sí, Detecta. si te identificas con eso, chicos, eso no es casualidad. Pero realmente la buena noticia es que tú no tienes que temer. No tienes que temer porque Jesús ya venció en la cruz. Jesús ya se sacrificó por ti. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, tener esa plena confianza de que Él ya venció y nosotros somos más que victoriosos. Totalmente. Ahora, madre, ¿cómo permanecer en Cristo en medio de esa guerra? Porque bueno, ya yo detecté, ya yo sé esos ataques que me está mandando el enemigo, pero yo cómo permanezco firme en Cristo dentro de esa guerra. Y la Biblia es muy clara con esto Sí, también, la Biblia es muy clara con esto y tenemos una armadura, miren, yo creo que eso es algo maravilloso y que cada uno de ustedes se tiene que llevar el día de hoy, y que contamos con la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo, que sí, siempre van a estar. El enemigo nunca se cansa. En estos días escuchaba que él nunca se va a cansar. no. Él nunca te va a decir, ay, no, es que estás cansado. Bueno, ya yo no te voy a mandar más ataques. No. Es Así tú que digas que él anda mal, él anda como león rugiente, viendo a quién devorar.
y él está desesperado porque el tiempo ya se le está acabando. Entonces escuchaban estos días de que no, o sea, al enemigo no le importa que tú estés llorando porque, ay, es que me siento mal, es que me siento triste, es que este pensamiento, es que fulanito me dijo, es que fulanito, no, a él no le importa, a él no le importa y no por eso va a dejar de atacarte. Entonces, cuando tú entiendas que tienes una armadura para poder resistir a todos estos ataques y que la tienes que ponértela todos los días. Todos los días tú tienes que ponerte la armadura. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer. Entonces, esta armadura, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en Efesios 6:13, del versículo 13 al 18. Ella nos desglosa la armadura con varias partes Sí, importantes. y quiero que sepas antes de que esto no es un adorno, ¿sí? Esta armadura va a ser tu defensa, pero también hay una Ujú. parte donde esta armadura te va a permitir a ti atacar también a Irte eso hacia que te donde tienes que ir. está, a eso que te está oprimiendo o a esa guerra en donde tú vas a empezar a batallar. Entonces, tenemos una primera parte que es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, que es recordar quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él, ese cinturón de justicia, de verdad, de potestad, de autoridad. Sí, te da como esa identidad que tienes que saber que la tienes en Cristo, ¿sí? Ujú. Por otro lado, tenemos la coraza de justicia, que es lo que te va a permitir vivir en integridad, que te va a permitir vivir como una persona santa, por así decirlo, pero que te va a permitir vivir libre de pecado también. Yo lo llamaría así, que es algo que te va a permitir estar en eso, en integridad, tanto espiritual como físicamente. Luego tenemos el escudo de la fe, que apaga todos los dardos del enemigo, con confianza en las promesas de Dios. Yo creo que esa es una de mis favoritas porque automáticamente cuando tú confías en que Dios es el que está por delante, es automáticamente ahí sí somos los bomberos. O sea, empezamos a apagar todo lo que se venga y nos paramos firmes y decimos, no, ya yo no quiero más esto, ya no te lo voy a permitir y ¡pum! Y Te pones un parado. esta parte también de la armadura me parece que es una de las más importantes. Bueno, todas son importantes, pero esta es una donde más somos atacados, donde todos Sí, somos atacados y es el casco de la salvación. O sea, tú todos los días te tienes que poner ese casco de la salvación. ¿Por qué? Porque es el que va a proteger tu mente de esos pensamientos intrusivos, de esos pensamientos negativos, totalmente. de eso que te dices tú misma, es que no puedo, es que hay, es que esto, es que, no, 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 no. Usted se pone su casco de la salvación y manda cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo y automáticamente te vas a sentir otra persona. Entonces, también tenemos otra parte de la armadura que es la que nos va a permitir atacar. Esta es la parte donde nosotros atacamos al Atacar. enemigo y es con la espada del Espíritu La Santo. espada del Espíritu Santo, que es usar la palabra como arma ofensiva. Cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, cuando tú profundizas en la palabra de Dios, eso es un arma segura para el enemigo. O sea, tú lo desbaratas por completo. Cuando tú empiezas a declarar A declarar. palabra, cuando tú empiezas a sentirte con esa autoridad de decir, no, mira, te doy esta palabra, te doy este versículo, me voy con esto y con esto y con esto, empiezas tú a desbaratar todo lo que se quiera levantar. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros busquemos de leer la Biblia, de esforzarnos, de verdad, esforzarnos a buscar eso, porque eso es un arma segura contra todo lo que se quiera levantar. Sí, cuando empiezas a declarar, ya tú empiezas a sentir esa autoridad Ujú. Ese en tu poder. vida y ese poder de Dios sobre ti, porque ya esas promesas están a ti, tú solamente tienes es que tomarlas y hacerlas parte de tu vida, hacerlas parte de tu familia y de todo a tu alrededor. Entonces, esa es esa parte de la armadura donde nosotros vamos a atacar al enemigo y por supuesto tenemos la oración constante, que es esa conexión directa con nuestro creador, es esa conexión directa con el capitán de este ejército, de tu ejército que va allí como poderoso gigante combatiendo todas esas batallas y todos esos dardos que el enemigo te quiere lanzar. Entonces, cuando tú te conectas en oración directamente con la fuente, sabes que te está atacando y cómo Dios va a pelear por ti esa batalla. Entonces, la oración, chicos, es fundamental. Es fundamental que tú tengas ese espacio todos los días para tú conectarte con Dios, Sí, conectarte con el Espíritu Santo, con la presencia y que puedas entender que no lo estás haciendo solo. No lo hagas solo en tu fuerza, sino que cuentas con Él. espiritualmente hablando, eso siempre es algo que nos va a conectar por completo
a donde quiera que vayamos, a todo lo que vayamos a hacer también. Eh, ya siguiendo con el siguiente punto, nos vamos a que no podemos vivir de nuestras emociones. No podemos vivir de nuestras emociones, sino desde la palabra, desde la fe. Entonces van a haber muchos días donde no vamos a sentir a Dios, eh, no vamos a sentir Esa como presencia. esa presencia, no vamos a sentir como ese ánimo de persistir en la fe. Y eso quiere Entonces, decir, ojo, madre, eso no quiere decir que Dios no esté allí. Eso no quiere decir eso. ujú, Eso no quiere decir eso, porque sí, mucha gente claro, confunde, ay, es que no siento a Dios, es que oro y no lo siento. No, eso no quiere decir eso, sino que tú realmente camines en la fe. camines en la fe. Hebreos 11.1 nos dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros no vemos, pero confiamos y tenemos la plena certeza de que eso es así, es así. Y con Dios es así. Con Dios todo es firme, con Dios todo es perfecto y con Dios nosotros siempre vamos a estar seguros en lo que vayamos a hacer, en todo. O sea, su palabra es clara, su palabra es perfecta. Totalmente. Y quiero que sepas que a pesar de que no lo sientas, Él está allí contigo en todo momento y en todo tiempo. Tú simplemente tienes que clamar a Él, como te lo decía anteriormente, en oración. Sobre todo, ¿por qué? Porque el enemigo empieza a utilizar esas Sí, emociones de tristeza, esas emociones negativas, empieza a utilizarlas para atacarte a ti y debilitarte, ¿sí? Debilitarte, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Aunque tu alma pueda estar agitada, aunque te puedas sentir angustiado en ese momento, si tú estás allí combatiendo y declarando palabra, la palabra de Dios es fuerte y la palabra de Dios tiene poder y va a permanecer en ti independientemente de lo que tú estés batallando en este momento, en cualquier área de tu vida, ujú, ya sea espiritual, ya sea en totalmente. el área familiar, ya sea a nivel de salud, ya sea con tu matrimonio, tu familia, tu circunstancia, que no sé cuál sea. Quiero que sepas que la promesa de Dios está allí para que tú la tomes y te hagas hacedor de la palabra. Sí, entonces es lo que dice Maya. Nosotros tenemos que declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que declarar, así como nos levantamos en la mañana a decir, bueno, yo me voy a hacer mi café, yo me miro en el espejo y me siento lindo, me siento linda. Entonces yo sé que estoy linda, yo sé que estoy lindo. Entonces tú declaras eso y automáticamente tú te empiezas a sentir de esa manera. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No te puedes quedar en silencio porque tu voz tiene poder. Total. Tienes que empezar a declarar promesas, por ejemplo, la que nos dice Isaías 54:17, que dice, Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y ujú, tenemos otra promesa que es primera de Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Otra promesa que me parece maravillosa y es que Éxodos 14:14 dice, Dios pelea por mí. Llévate estas tres promesas sí, y haz la parte desde hoy en tu vida y en eso que estás combatiendo. Y comienza a declarar. empieza a declararlas y por supuesto agrégale más promesas porque mientras más agregues, muchísimo mejor. Y quiero que también empieces a buscar ayuda espiritual, ¿sí? Sí, ese apoyo Apoyo espiritual. espiritual porque no sientas que lo estás peleando solo. Hay personas que están también en ese camino de la fe, que están dispuestas a interceder por ti, a orar contigo, Sí, ¿sí? Y que ayudarte. ayudarte, sobre todo ayudarte. Entonces, pide en oración, porque la palabra dice que donde dos o más estén reunidos eh, En su nombre. en su nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús, allí va a estar la presencia. Entonces imagínate que tú estés pasando por una situación, no sé cuál sea la situación, y que tú busques a ese amigo de confianza, a ese hermano de la fe y le digas, mira, yo estoy pasando por esto y por esto, ¿será que podemos orar? Esa persona claro que va a orar contigo. Entonces imagínate el poder que tiene la oración en Todas tu esas vida. cosas son maravillosas, muchachas. Por eso tenemos que apoyarnos siempre en buscar ese apoyo espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo huye cuando hay unidad. Cuando hay uno, dos o más o tres reunidos en su nombre, el enemigo tiene que huir. Todo lo que se quiera levantar tiene que huir. Y tenemos que ser firmes en eso y confiar en que Dios nos va a ayudar. Otro punto también importante, Maye, es el ayuno cuando sea necesario. Yo creo que para poder atacar todo lo que se quiera levantar, el ayuno, tanto la oración
como todas estos parámetros que nos dice la Biblia son necesarios. ¿Por qué? Porque hay batallas que solo se vencen con oración Y con ayuno. y con ayuno, según Mateo 17:21. Esto no es una fórmula mágica, no es una forma de decir todo lo voy a acabar con esto, sino que simplemente confiar en que eso nos va a ayudar como una forma de alinear nuestro espíritu con Dios, con lo que Él quiere hacer con nosotros. Y también quiero que sepas que esta batalla que estás quizás en este momento allí peleando ya tiene fecha de expiración. Sí, Ya esta batalla está vencida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guerra no es eterna. El dolor tiene fin y tu victoria ya fue asegurada en la cruz, ¿sí? No estás peleando por la victoria, estás peleando desde la victoria. Y esto sí, es algo que, o sea, que es algo que todos tenemos que entender. Ya esa guerra ya está vencida, ya Jesús la venció por ti. Entonces ya tú estás peleando desde la victoria. Simplemente son piedras de tropiezo que están en ese camino de la victoria que tú tienes que empezar a quitar, a apartar. Y eso lo vas a hacer mediante la oración, el mediante el ayuno. ayuno, mediante la declaración de promesas en tu vida y en tu familia y en tu entorno. Entonces, Sí, recuerda que esa batalla ya se terminó, que ya tú eres más que vencedor. ¿Sí? en Cristo. En Total. Cristo somos más que vencedores y para mí creo que es importante que mencionemos lo que Jesús te dice hoy, lo que Jesús nos comunicó, nos habló y nos dijo en este versículo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mm, Wow, esto es poderosísimo porque podemos tener tristezas, problemas, enfermedades. enfermedades, diferentes circunstancias que nos pasan a todos en algún momento de nuestra vida, pero Él ya venció todo eso y lo hizo por ti y por mí a través de la cruz. Cuestión que Él no merecía estar allí. No merecía que lo apedreáramos de esa manera, él no merecía sufrir de esa manera y que lo maltratáramos de esa manera. Pero Fue su tan amor fue grande. tan grande, tan incondicional, que él se sacrificó, salió de su reino, de su, de su trono, de todo eso, de todas esas cosas maravillosas que él tiene allá arriba, para unirse con nosotros, volverse carne, volverse pecado y Y pagar salvar. por esas cosas que nosotros, que tú y yo merecemos, pero estamos aquí hoy en día por su gracia, por su amor. Así es, chicos. Y quiero decirte que Jesús no te abandonó, ¿sí? Él está contigo en esa batalla, en esa circunstancia, aunque a veces sientas que puedas estar solo, aunque a veces sientas de que es que realmente todo esto se complicó y no sé cómo salir de allí, su espíritu en medio de la tormenta te va a fortalecer. Simplemente búscalo, ¿sí? Tú no estás perdiendo esta batalla, estás siendo procesado, fortalecido y próximamente levantado o levantada. Entonces confía en que Él está allí contigo peleando esa batalla. Y para cerrar, queremos hacer una oración contigo, si nos lo permites. Espero que puedas cerrar allí tus ojos, Sí, madre. bueno, cierra tus ojos donde estás. Eh, Señor Jesús, quiero pedirte por mi espíritu, quiero pedirte por esta batalla que en este momento te estoy entregando, por esta situación que me parece una situación en la que yo no puedo salir, que es una situación difícil. Por mis propias fuerzas yo no puedo, Señor, pero yo te pido que en este momento todo lo que se quiera levantar en el nombre poderoso de Jesús debe caer. Todo yugo, toda oposición, toda cadena debe caer en el nombre poderoso de Jesús. Todo yugo se pudre, toda cadena se rompe, toda opresión se va, toda inquietud, toda ansiedad, toda tristeza se va en el nombre poderoso de Jesús, porque yo ya vencí contigo, Padre, ya vencí contigo, camino en victoria y soy más que victorioso en ti, porque contigo todo lo puedo, Señor. También, Señor, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén, amén amén, y amén. amén. Wow, chicos, qué episodio tan espectacular, Tan tan edificante. edificante. Y yo quiero que te lleves eso el día de hoy, que primero no estás peleando solo, identifica qué es eso que te está atacando, porque lo puedes estar sintiendo, todos los hemos sentido, pero que sepas que al final ya está la victoria, o sea, ya la victoria la tienes
desde siempre, Desde desde siempre. siempre. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Si te sentiste identificado o identificada, déjanos saber allí en los comentarios. Incluso si sientes que alguien está pasando por algún proceso, independientemente de cuál sea, compártele también esta información porque quizás lo pueda necesitar. Quizás pueda decir, wow, esto era lo que yo estaba buscando, que necesitaba, Necesitaba gracias, esta palabra. necesitaba esta palabra, esta información, compárteselo también a esa persona y no sabes cuántas personas pueden estar en este momento peleando en En silencio este momento muchas personas están peleando en silencio y por miedo y a no decir, saben. por miedo a hablar, por miedo a ser juzgados tal vez, la gente no habla, la gente no dice cuáles son las batallas que están peleando. Y si tú te eres una persona que está buscando a Dios y que has aprendido un poco de su palabra, también quiero que sepas que si sabes de eso, también llevarle como ese pedacito de información, ese pedazo de cielo a esa persona, Sí. ese pedazo De de aliento, aliento, de de amor de oración, de Dios. amor, para que también sienta que no está solo y que puede salir adelante de la mano de Dios. Totalmente. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de irte a TikTok, a Instagram, a YouTube, A a Threads. Facebook, a Trends, arroba creadas con gracia. Y recuerda que no estás sola, eres fuerte, eres amado y Dios va delante de ti como poderoso gigante, Sí, combatiendo cada una de esas batallas, pero sobre todo librándolas, librándolas. librándolas. Así, Recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Chao, Chao, chao. chao.